Olor a metal frío. Polvo. Aceite usado. Ahí, escondido en la penumbra de cualquier taller, descansa un testigo completamente silencioso del ingenio humano. Vamos a adentrarnos en la cruda realidad de una herramienta tan pero tan básica que casi siempre nos resulta invisible. Y es que, pensadlo bien, es facilísimo ignorar este objeto en el día a día. Una simple barra de metal, un mango desgastado por el uso, una punta plana. A simple vista parece solo una pieza inerte, algo que cogemos rápido para hacer un apaño y listo. Pero bueno, bajo esa apariencia tan humilde se esconde una historia absolutamente fascinante. Esta barra de metal, por increíble que parezca, ha decidido el rumbo de conflictos militares, ha encendido revoluciones industriales, básicamente guarda siglos enteros de secretos tecnológicos. Porque la evolución de esa pequeñísima rosca metálica es ni más ni menos que la evolución de nuestra propia civilización mecánica. Sin este concepto tan simple, sin esta genialidad, el mundo moderno tal como lo conocemos simplemente colapsaría. La espiral antigua. Una idea más antigua que el propio Arquímedes. Y es que el concepto de la rosca, esa espiral geométrica, existió muchísimo antes que la herramienta que usamos hoy para girarla. Viajemos al año 700 a.C. La historia tradicional casi siempre le da todo el mérito al famoso Arquímedes, ¿verdad? Pues los registros cuneiformes nos cuentan una historia muy distinta. Resulta que el rey asirio Sennacherib ya utilizaba un mecanismo de tornillo para elevar agua en la monumental ciudad de Nínive. ¡Increíble! Luego, en el siglo I, la idea dio un giro literal. El principio se invirtió por completo. Herón de Alejandría empezó a usar la rosca no para elevar fluidos, sino para hacer presión, para apretar cosas. De hecho, llegó a meter pequeños tornillos de bronce en instrumentos de altísima precisión para la época. Avanzamos al año 240 de nuestra era. Y aquí tenemos la prueba definitiva, el tornillo de hierro romano de Dalheim. Viendo esto, queda clarísimo que en el mundo antiguo ya entendían a la perfección el brutal poder de sujeción que ofrecía una rosca metálica. Armaduras y arcabuces. El nacimiento del primer destornillador. Damos un salto enorme hasta el siglo XV. Una época fascinante de caballeros, fraguas humeantes, armerías. Y es justo aquí, entre chispas y martillazos, donde nace la herramienta que todos tenemos en casa. Año 1480. Un documento llamado El libro de la Casa del Castillo de Wolfegg guarda un secreto fundamental. Entre sus páginas vemos por primera vez en la historia la ilustración de un giratornillos, el Schraubenzieher alemán, literalmente el tatarabuelo de nuestro destornillador actual. Y hay un detalle clave en esta época, la famosa ranura plana. Al principio, estas piezas no eran más que clavos cuadrados a los que los artesanos les hacían una muesca. La idea era brillante. Cuando la madera se secaba y menguaba, con un simple giro volvían a asegurar toda la estructura. Pero el verdadero salto, el momento crítico, ocurrió en las armerías. En el siglo XVI, esa pala plana se volvió absolutamente vital. Imagina intentar fijar diminutos trozos de pirita en el complejo mecanismo de las primeras armas de fuego. Asegurar la chispa en un arcabuz era literalmente una cuestión de vida o muerte en el campo de batalla. La revolución de la rosca. Entramos en la era de la producción en masa. Aquí el ritmo de nuestra historia se acelera de forma radical. Llega la revolución industrial, y de repente, la velocidad y escala de fabricación explotan a niveles nunca antes vistos. En torno al año 1760 ocurre un punto de inflexión tremendo. Los hermanos Wyatt inventan un proceso automatizado para fabricar la rosca paralela, un cambio de geometría que parece menor pero que multiplicó drásticamente la fuerza de agarre del metal. Y esta locura evolutiva culmina en 1846. Ese año, J.T. Sloan patenta el tornillo con punta afilada. A ver, hoy nos parece algo obvio, pero desde el Imperio Romano absolutamente todos los tornillos terminaban de forma plana. Inventar esa pequeña punta afilada fue un cambio que reescribió las reglas de la construcción. El salto de Phillips, la cruz que lo cambió todo. Llegamos a la década de 1930. Ya iba siendo hora de superar de una vez por todas los constantes resbalones y frustraciones que daba la cabeza plana, ¿verdad? Corría el año 1936 cuando un empresario llamado Henry Phillips comercializó un diseño en forma de cruz. Originalmente lo ideó J.P. Thompson, pero esta pequeñísima modificación geométrica en la cabeza del tornillo transformaría la industria global para siempre, sin exagerar. El secreto de su éxito era un centrado automático e inmediato. Pero ojo, la verdadera genialidad estaba en el deslizamiento. El diseño forzaba la herramienta a resbalar y salirse sola justo al alcanzar el apriete máximo. Esto era mágico, porque evitaba dañar las piezas por exceso de fuerza. Ese deslizamiento controlado era exactamente la pieza clave que faltaba en la historia. Pensadlo.
Sin ese tope físico automático, las nuevas líneas de producción en cadena y los primeros taladros eléctricos habrían destrozado millones y millones de piezas. El diseño Philips fue la llave maestra para la automatización total. Ingenio en nuestras manos, mucho más que una herramienta. El increíble legado moderno y el impacto cultural que ha tenido este linaje mecánico van muchísimo más allá de las cuatro paredes de un taller. Fijaos si es importante que el destornillador eléctrico inalámbrico se perfeccionó mirando a las estrellas. Su desarrollo fue crucial para que los primeros astronautas de la Guerra Fría pudiesen salir y realizar reparaciones en el vacío absoluto del espacio. Una verdadera locura. Incluso dejó una huella bastante curiosa en la cultura popular. A mediados del siglo XX, a los trabajadores de los campos petroleros les faltaban utensilios para mezclar sus bebidas, así que empezaron a remover vodka con zumo de naranja usando la herramienta que llevaban encima. Y sí, así es exactamente como nació el famoso cóctel destornillador. Desde esas ideas geniales previas a Arquímedes hasta las gigantescas y rápidas cadenas de montaje modernas, esta humilde barra de metal ha sido nuestro compañero atemporal. Un nexo silencioso que, literal y metafóricamente, mantiene unida a nuestra civilización. La próxima vez que apretemos una simple bisagra en casa, vale la pena detenerse un segundo a observar ese pequeño metal girando. Es pura historia concentrada en tu mano. Lo que nos deja una pregunta inevitable flotando en el aire. ¿Qué otra gran revolución tecnológica duerme ahora mismo en el fondo de una caja de herramientas?